Es el mismo documento, ¿no? De la otra Es vez. el mismo documento. Si lo podés compartir, Ya, vamos a seguir donde dejamos, ya. que es la página 10. Sí. Entonces, vamos con el documento. Adelante, entonces. Ahí estamos. Ok, entonces, Ujú. hoy estamos grabando. Sí, ya estamos grabando. Bueno, entonces, hoy lunes 25 de septiembre de 2023, lunes 25 de septiembre de 2023, como todos los lunes, tenemos clase, sesión, reunión, llámele como quiera, de encuentro, juntada de la realidad. Hoy vamos a ver si terminamos este documento de populismo. Estamos hundidos en populismo. El populismo por todas partes. Populismo en la izquierda, populismo en la derecha, en las izquierdas, en las derechas. Eh, Otra vez una fiebre populista muy fuerte en toda América Latina y en todas las corrientes, en todas las versiones del espectro político entre izquierda y derecha. ¿Ok? Por eso vamos a seguir hoy con populismo. Quiero felicitar a el equipo de Fusionista Guatemala, página 10, por favor, a mm, Jorge David Chapas y el equipo fusionista de Guatemala. Los felicito y les pido a todos que sigan a los fusionistas de Guatemala porque ayer sábado tuvimos una reunión extraordinaria del directorio y el equipo de fusionista Guatemala con Freddy Asensio, con Héctor Muñoz, con Damaris Samayoa, ¿ok? Se van a ocupar de la difusión del proyecto 5 Reforma, las publicaciones, etcétera. Así que doy una felicitación calurosa a Jorge David Chapas y el equipo fusionista Guatemala y vamos a seguirlos todos. Vamos a seguirlos por Twitter, por Facebook, por TikTok, por YouTube, por todos lados, a Fusionista Guatemala que han quedado ayer encargados de esa tarea, ¿ok? Y tenemos mucho que comunicar sobre el proyecto 5 Reformas, pero también vamos a comunicar sobre la ola de populismo. Populismo en la vieja derecha mala, la que está reunida en Buenos Aires, los expresidentes que fueron presidentes y no hicieron absolutamente nada bueno. Esa es la vieja derecha mala. Y populismo también en la nueva derecha mala, ¿ok? Los youtuberos. La vieja derecha mala son los politiqueros. La nueva derecha mala son los youtuberos, los vendelibros. Yo no tengo nada contra vender libros, me parece algo muy bueno, pero con eso no hacemos nada, ¿ok? Entonces, no hacemos ningún cambio. Y el proyecto 5 Reformas, en cambio, está comprometido por una transformación, por una transición. Somos un proyecto político, tenemos nuestra hoja de ruta de 8 pasos para las 5 reformas. Por otro lado, en la izquierda hay algunos liderazgos que toman banderas de la derecha. Cuando terminemos de revisar este documento vamos a entrarle con más detalle, así que quédese ahí, no se vaya, anote si tiene preguntas, si tiene observaciones, anótela en un papel, después vamos a abrir los micrófonos o anótelo en el chat. Los casos que vamos a ver de los
en particular, porque tienen desorientado a la gente que no sabe. La gente que no sabe se desorienta, es normal, ¿ok? La gente que desconoce la tradición del liberalismo clásico y desconoce ciencia política como contexto, se desorienta. Por ejemplo, una bandera de derecha que toma Nayib Bukele es la seguridad. Pero el hecho de que tome una bandera de derecha no lo hace a él de derecha. O sea, Bukele sigue siendo un líder de izquierda y él no solamente lo subraya cada tanto, sino que añade que es izquierda radical para que no se confunda nadie. Sin embargo, bueno, gente se confunde porque la bandera de la seguridad ciudadana y demás, la lucha contra el crimen, la mano dura contra el crimen, es clásicamente de derecha y la ha tomado él. ¿Ok? ¿Por qué la ha tomado? Y bueno, por el populismo, lo que estamos hablando. ¿Ok? Y el otro caso es la bandera de la vida y la familia contra el aborto y contra la ideología de género, contra el matrimonio homosexual y demás, que la toma un líder de izquierda como Pedro Castillo, que está, creo que sigue preso, ¿okay? Pero bueno, ahí está. Y no son ellos solos, vamos a verlo, pero terminemos primero con este documento, que es fantástico. Este documento es lo mejor que hay sobre el tema populismo. Y el tema populismo, tenemos que estar súper claros sobre el tema populismo. Ahorita estamos en la página 10, el autor es Gustavo Román Jacobo. Repito, para que usted lo busque en PDF, el PDF está lo puede buscar en Google, ¿ok? El texto se llama Populismo, la ilusión de todas las respuestas, y el autor es Gustavo Román Jacobo. Es lo mejor que hay, por lo menos en español, ¿ok? Lo mejor que usted puede encontrar en español sobre el tema populismo, y yo he revisado mucho, ¿ok? Es Gustavo Román Jacobo, Populismo, la ilusión de todas las respuestas. Vamos a la página 10. A ver, yo también recomendé en mis clases y en mis redes sociales, también recomendé un video de 1 hora y media, pero vale la pena, de Carlos Pagni, que se llama ¿A dónde va América Latina? Búsquelo por Google, ¿ok? Se llama, el título del video es ¿A dónde va América Latina? ¿Hacia dónde va América Latina? Carlos Pagni, ¿ok? Búsquelo por ahí. Es muy bueno. El único problema es que no va al tema de fondo, pero a eso vamos nosotros, no hay problema. Sin embargo, es recomendable porque dice muchas verdades. Dice muchas cosas sobre América Latina que es verdad. Entre ellas, que la fragmentación, y esta me interesa, que la fragmentación del poder es tan mala como la concentración del poder. Y a mí me interesa en particular porque yo he venido sosteniendo que aquí los dos futuros posibles en América Latina son Cuba o Haití. Y el curso natural de la concentración del poder es Cuba. Y el curso natural de la fragmentación del poder es Haití. Entonces, bueno, yo no tengo ningún problema en estar solo en mis opiniones, pero si de repente encuentro coincidencias, sobre todo con gente ilustrada y bien fundada como Carlos Pagni, es mejor. Entonces, el video se llama ¿Hacia dónde va América Latina? Carlos Pagni. Y también, en el mismo orden de ideas, he recomendado un trabajo que también se puede bajar en PDF y demás. No en PDF, pero está. Se llama Vaciamiento Democrático, y los autores son dos peruanos, politólogos, Barrenechea y Vergara. Busque en Google Barrenechea con B alta y Vergara con B corta,
vaciamiento democrático en Perú y más allá. También están en la misma línea, o sea, el peligro no es solo ser Cuba, sino también ser Haití. Bien, vamos entonces a la página 10 del documento. Segundo acorde, pérdida y restauración. El populismo siempre se siente agraviado, se siente ofendido. El populismo habla siempre de una afrenta, de un enemigo. ¿Ok? El populismo divide a la población en ellos, el enemigo, y nosotros, el pueblo. O más exactamente, yo, el pueblo. Yo en singular, porque el populismo siempre en el populismo siempre aparece un caudillo mesiánico, ¿ok? No es un líder mesiánico, es un caudillo mesiánico. Líder es una cosa. Nosotros, los que estamos al frente del proyecto 5R, somos líderes, pero no caudillos, y mucho menos caudillos mesiánicos, tipo Bukele, tipo Milei, caudillos mesiánicos. No, nosotros no. ¿Ok? La consecuencia de esta es la pérdida, dice el texto, la ausencia de algo que se echa en falta. El país se nos fue. El populismo alienta la nostalgia como emoción política, ¿ok? El mito del paraíso perdido. Cuando Milei habla, por ejemplo, de que la Argentina era el país más rico del mundo hace 100 años, no es verdad, no es que fuera el país más rico del mundo. Era un país emergente y prometedor como Australia, como Nueva Zelanda en aquella época, hace 100 años, pero no era el país más rico del mundo. Eso es un cuento. Es el cuento del paraíso perdido, el pasado glorioso, el pasado brillante que hay que recuperar. Ese es uno de los temas favoritos, preferidos del populismo. ¿Ok? Idealizar el pasado y cubrir de sombras el presente. ¿Ok? Vamos muy mal, tenemos que recuperar el pasado. Es decir, Donald Trump, ahí tiene el otro ejemplo. Donald Trump, hacer América grande otra vez. O sea, América fue grande y bueno, sí, eso es verdad. Tenemos que hacer América grande otra vez. Eso es típico del populismo. Hay una clara asociación entre el tremendismo de la representación populista de la realidad y los fenómenos de desinformación, fake news y posverdad. Yo he dicho, y he sido criticado por eso, que últimamente, en términos de estándar moral, la derecha está muy por debajo de la izquierda. O sea, la fake news es un fenómeno de la derecha mala, la nueva sobre todo, la nueva derecha mala, las noticias falsas, ¿ok? La derecha mala siempre es mal perdedora, es mentirosa, fake news significa mentira, ¿ok? Desinformación, posverdad. Y en ese sentido, la moral de la derecha mala, sobre todo de la nueva derecha mala, deja mucho que desear. ¿Ok? Yo, para descansar de la derecha mala, sobre todo de la nueva derecha mala, prefiero ver gente de izquierda seria, ¿ok? Que de vez en cuando se le cae algo sensato, como por ejemplo veo a Pablo Iglesias o veo a García Linera, ¿ok? Eh, Prefiero, antes que ver esta gente de la nueva derecha mala que es horrorosa. Además es muy ignorante, ¿ok? Bueno, entonces, estoy al final de la página 10. No existe en español una traducción para la palabra declinismo en inglés. Proponen decadentismo, ¿ok? El negativismo de los medios en busca de audiencia y el valor democrático de la transparencia. Esto
los medios son fundamentales en materia de populismo, ¿ok? El populismo es escandaloso, el populismo es barullento, entonces atrae a los medios, ¿ok? Este fue típicamente el caso de Milei, ¿ok? Primero atrajo a los medios y los medios lo presentaban siempre, lo invitaban a los programas para que grite, para que insulte, para que diga palabrotas, para que agite los brazos, así como aspas de molino, de ahí viene la palabra aspaviento, ¿ok? Y la cabeza, la melena, todo, eso era llamativo, ¿ok? Eso era folclórico. Entonces los medios lo empezaron a promover y después lo siguieron promoviendo los peronistas para romper la oposición existente, que era la de Juntos por el Cambio, y bueno, esos dos objetivos están logrados, ¿ok? Si se quiere. De manera que, bueno, después, cuando terminemos, podemos ahondar más sobre estos casos, el caso Bukele, el caso Milei. De Bukele hay un video muy bueno de Nicolás Moraz en su canal Los Liberales. A mí no me gusta Nicolás Moraz porque también es muy barullento, muy exagerado, etcétera. Pero el video que tiene sobre los Bukele, la familia Bukele, es muy bueno porque es además muy gracioso. Habla del abuelo de Bukele, que cómo quiso patentar las camisas de cuello duro, de la marca Norma, la camisería americana, etcétera. Habla del papá de Bukele y por supuesto de Bukele también, pero es muy, muy graciosa la historia de la familia Bukele. Ahí la tienen en un video de Nicolás Moraz en su canal Los Liberales. Bueno, pasemos a la página 11. Pero antes, en la nota 15. El populismo recoge la inveterada tradición del antipartidismo. Los partidos no le interesa y están en contra del populismo. El antipartidismo es tan viejo como el rencor de la tribu frente a los miembros que provocan el disenso. ¿Ok? El antipartidismo es el tema común de Lenin, Mussolini y Hitler, en ese orden cronológico. Primero Lenin, después Mussolini, después Hitler. ¿Ok? Los partidos dividen a la nación, digo, en términos del fascismo, y en términos del comunismo, los partidos dividen a la clase obrera, etc. Los partidos son expresiones de clase. En una sociedad sin clases no tiene que haber partido. Y ese era el famoso leitmotiv de la izquierda. En una sociedad sin clase no hay partidos. Entonces vamos a la extinción de los partidos. ¿Ok? Eso es importante. Vamos ahora sí a la página 11. La promesa de volver al pasado, que en el primer acorde es el retorno a la comunidad unitaria. Esto de los acordes es como el autor divide el texto, ¿ok? Aquí es la recuperación del control para volver a la grandeza del pasado. Brexit. Retomemos el control, ¿ok? Retomemos el control. Let's take back control. Y en la campaña de Trump, Make America Great Again. Restaurar, reconstruir, regenerar, renacer, amanecer. No en vano, el chavismo bautiza su proyecto regional ALBA, el ALBA de América Latina, o sea, el comienzo. La afinidad electiva entre populismo y religión es nuevamente evidente, ¿ok? Sanata, bueno, Lori Sanata se refiere aquí. Miren los videos de Lori Sanata y si pueden conseguir los libros, son muy buenos, altamente recomendables también. En términos de populismo, Lori Sanata es también un autor altamente recomendable en materia de populismo, solo que está muy repartido, digamos, está muy disgregado por ahí, ¿eh?
Por eso es que yo escogí este otro texto, porque este es un resumen bien compacto. Este texto de Jacobo. Sanata describe los muchos casos históricos en los que el cristianismo ha apoyado al populismo y por simpatizar con el rechazo de este mundo a la modernidad y su liberalismo. Fíjense, todos los católicos tradicionalistas que se han vuelto ferozmente antiliberales, ¿ok? Y ahí hacen una mezcolanza, mezclan la Revolución Francesa con la Reforma Protestante. Dígame, ¿qué tiene que ver la Revolución Francesa con la Reforma Protestante? Nada, pero en su odio a Lutero y compañía, bueno, dice que Lutero y compañía fueron los antecedentes de la ruptura de la unidad religiosa. Es decir, no entienden que hemos pasado, después de las guerras de religión, a un mundo pluralista en Occidente. ¿Ok? Y entonces por eso se vuelven antiliberales, muy, muy agrios en su crítica al liberalismo, confundiendo, por supuesto, Revolución Francesa con liberalismo clásico. ¿Qué tiene que ver la Revolución Francesa con el liberalismo clásico? Nada. Ah, pero ellos dale que dale. Entonces, el líder como placebo. Seguimos aquí en la página 11. Como ese pretérito soñado nunca acaba por retornar, el populismo necesita un consuelo para las masas durante el peregrinaje sin fin en pos de la tierra prometida. Ese placebo es el líder, maestro de orquesta y a la vez personaje central de la canción. Javier Milei. Ya me escribió Leandro Paca que está formando un centro en Buenos Aires. Pues yo lo primero que le dije, sí, pero son mileístas fanáticos. No, nosotros ya aprendimos que con los caudillos mesiánicos nada que ver. Bueno, desconexión, fusión. La construcción del líder populista se hace a partir de la deslegitimación de los políticos. Se les diga así, los políticos, o de otra forma más connotadas negativamente, clase política, casta, son retratados como un grupo homogéneo, son todos iguales, todos chorros. Y más allá de su rebatiña, coludido, cuyas falencias centrales contrastan simétricamente. El contraste simétrico es el de los opuestos, ¿eh? Ellos son los malos, nosotros los buenos. Nosotros somos incluso superiores estéticamente. Eso es muy de Hitler. A mí que no me diga que sí es verdad, Milei no es Hitler, ¿ok? Quedemos claros, Milei no es Hitler, no es nazi, no es Hitler, pero se parece. Eso de la superioridad estética es muy de Hitler, y eso de tener un ministro de la verdad, un Joseph Goebbels, como tiene Milei a su Goebbels personal, que es Fernando Cerimedo, eso también es muy de Hitler. O sea, no, Milei no es Hitler, pero es muy parecido. tiene parecido, digamos, hay similitudes preocupantes. El distanciamiento de las élites políticas respecto de sus bases es un hecho acusado desde que Robert Michels desarrolla la ley de hierro de la oligarquía. Todos los movimientos son dirigidos por minoría y estas, conforme se asientan, buscan emanciparse de sus bases. Y esto es una realidad. Es verdad lo de la ley de hierro de la oligarquía, ¿ok? Pero no es matemático, digamos, no siempre ocurre. Hay partidos que se mantienen conectados con sus bases y sus líderes. El ejemplo actual que yo estoy siguiendo día por día es el de Grecia, el buen ejemplo. En Grecia tenemos a Kyriakos Mitsotakis, ya hemos hablado de Grecia, con su partido Nueva Democracia, está haciendo reformas, es intransigente, ¿ok? Pero tiene un partido, y tiene un partido transparente. O sea, sus 4 dimensiones son transparentes. Esto quisiera aclarar. Cuando hablamos de partidos de 4 dimensiones,
Todos los partidos tienen 4 dimensiones, o sea, todos tienen ideología, todos tienen programa, todos tienen representatividad y todos tienen un aparato electoral captador y cuidador de votos. Pero el tema es, ¿son transparentes o no? O sea, ¿se transparenta su doctrina, su programa, su representatividad y su aparato electoral o no? En realidad, abogamos por partidos transparentes, no solo completos, en sentido estricto, completos son todos. Todos tienen las 4 dimensiones, solo que no todos la transparentan. Bueno, el gobierno, aquí habla mucho del gobierno representativo que los populistas rechazan, ¿ok? Por eso Mussolini hablaba de partidocracia. Decía, esto no es una democracia, es una partidocracia. ¿Pero ese quién era? ¿Milei? No, Mussolini. Entonces, saltemos a la página 13, por favor. A Germet, estoy en página 13, no le sorprende que el discurso populista exalte el ideal de una democracia participativa. Aquí hay que ser justos y es la izquierda la que en su rechazo a la democracia representativa empieza a postular el ideal de la democracia participativa. Pero, ¿qué es eso? Bueno, ya lo estudiamos, es democracia directa. Por lo tanto, es algo utópico. Es lo que Sartori, a quien hemos estudiado bastante, llama directismo. O sea, la apelación a una democracia directa, llamada participativa, en oposición a la representativa, la cual es denostada y es caracterizada como partidocracia, gobierno de los partidos, la casta, etc. Yo soy Chávez, yo soy el pueblo. Lori Sanata habla mucho de Chávez, ¿ok? Y el peronismo, en fin, Daniel Ortega. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que hasta ahora esto ya lo habíamos visto. Hemos tenido siempre populismo de izquierda, ahora tenemos populismo de derecha. Las nuevas derechas malas son populistas, populistas desde el pelo de la cabeza hasta las uñas de los pies. ¿Ok? Bueno, vamos a página 14. Lo falso y lo genuino. La segunda falencia de los políticos que el populismo explota es la falsedad. No solo el viejo reclamo por el incumplimiento de las promesas electorales, sino en sentidos mucho más profundos. Uno tiene que ver con la hipocresía del sistema, esa sensación de impostura colectiva que acompaña viejos ritos en los que ya nadie cree, pero que se siguen practicando con mal disimulada carencia de convicción por los propios participantes. Bueno, entonces, vamos a... todo esto implica una desconfianza en la democracia. Vamos a la página 15. En la página 15 dice, aunque el discurso populista se llene la boca acusando de farsa a la representación política, es muy cuestionable que el problema de fondo sea la teatralidad de la política en sí. Porque si algo es una constante que caracteriza el poder político a lo largo de las épocas, es algo que debe escenificarse, ¿ok? Eso es natural, ¿ok? Es natural las ceremonias, por ejemplo, la transmisión del mando, lo que aquí en México llaman toma de protesta, que no es otra cosa que toma de posesión, ¿ok? Con un discurso y demás, hace un discurso el funcionario saliente y el presidente o el alcalde, lo que sea, y otro el entrante. O sea, eso es
hay un protocolo, hay un programa como en un teatro. Y eso no es algo malo. Ellos, para los populistas, es algo malo. Claro, porque los populistas, ¡viva la libertad, carajo! Y que creen que con todo lo arreglan a los gritos, ¿okay? Y con insultos y palabrotas. Pasamos a la 16. Aquí trata, y ahí voy a dejar un poco el documento, a lo mejor lo dejamos para seguir el lunes que viene. Un tema muy importante, la vena visceral antiintelectual del populismo, Sanatta. Libera a las personas tanto de las restricciones a sus prejuicios y primitivismo impuestas por la corrección política, como el sentimiento de inferioridad que el discurso meritocrático les infunde. Entonces, yo soy el pueblo es ignorante, yo represento al pueblo ignorante, yo no voy a hacer valer mis diplomas y demás en caso de tenerlos y tal. O sea, eso es típico del populismo, ¿ok? La gente del pueblo no, por eso, o sea, fíjese, los candidatos de Milei, toda gente que no tiene antecedentes, no tiene credenciales intelectuales. O sea, la señora, vieron en el debate de los vicepresidentes, la señora Victoria Villarroel dijo, no importan mis ideas políticas. Y bueno, ahí Rossi la paró. ¿Cómo que no importan tus ideas políticas si te estás postulando para vicepresidente? Pero ella lo dijo, no importan mis ideas políticas, Victoria Villarroel. Y la señora Carolina Píparo, que es una señora que saltó a la fama por un accidente que tuvo en un robo, que le pegaron un tiro en un supermercado, pero no tiene idea de nada. Salió a decir que ella estaba a favor de la reforma agraria. ¿Okay? No, gente ignorante, pero bueno, alergia a la cultura, a la instrucción, a la educación, al aprendizaje. Bueno, eso es populismo. El populismo da razón a la reacción defensiva de la comunidad que siente amenazados sus valores y tradiciones frente al cosmopolitismo de la sociedad abierta liberal. ¿Ok? Aquí tenemos típicamente al otro que vamos a hablar, Verástegui en México, otro populista enemigo del cosmopolitismo. Bueno, a ver, vamos a dejar aquí y seguiremos en la próxima, tal vez con otro, con Populismo 4, porque es que el populismo da que hablar, da mucho que hablar. Ok, ajá. Ya va María Cecilia, espérate un momentito, déjame cuadrar primero algo importante que tenemos que repasar. Aquí tenemos que repasar lo siguiente para ordenarnos un poquito. No hay nueva izquierda, eso ya lo dijimos. El libro negro de la nueva izquierda está mal, está equivocado, no hay nueva izquierda. Ya mostramos que todos los ataques y las invectivas contra el matrimonio, contra la familia, contra la moral y contra la religión, y también a favor de la naturaleza, lo que ahora es el ecologismo, ambientalismo, eso ya estaba en las obras juveniles de Marx y en la obra póstuma El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Entonces no hay nueva izquierda. Hay una izquierda con un programa para tomar el poder y ese programa está en el capítulo 2 del Manifiesto Comunista. ¿Ok? Los marxistas son los que siguieron a Marx en la Primera Internacional y en la Segunda Internacional. Si nos tomamos el trabajo de revisar los acuerdos, consensos de la Primera y de la Segunda Internacional,
solo reeditan los 10 puntos del Manifiesto Comunista, ¿ok?, de 1848, que se transforman en leyes y en doctrina para la educación pública. Recuerde, los 10 puntos eran los 9 primeros de economía, hablando de la agricultura, la industria, el comercio, el transporte, para tomar el control político de la economía a través de los partidos, los gobiernos, el Estado, y si no eran partidos abiertamente marxistas, infiltraban estas ideas en partidos supuestamente conservadores, liberales o demócratas cristianos, supuestamente de derecha, ¿okay?, y lo transformaron en leyes y en una educación, la educación pública. El punto 10 es la educación pública. Entonces, este es la izquierda en su versión clásica, digamos. Pero una vez que tienen el poder, entonces que han logrado inscribir en las mentes de las personas y en las leyes por vía de los tratados internacionales los 10 puntos del Manifiesto Comunista, eso ya está, eso está logrado. Entonces no quieren más discusión sobre eso. Entonces entramos en el siglo XXI y entonces tiran lo que estaba ya en las obras juveniles de Marx y en El origen de la familia, es decir, el ataque al matrimonio, a la familia, a la moral, a la religión, la comunión con la naturaleza, el relativismo lógico, todo lo que conocemos como marxismo cultural, pero no es nuevo. ¿Okay? Lo nuevo es que lo despliegan, pero lo despliegan desde el poder. Por eso la batalla cultural es algo que no tiene ningún sentido, es una batalla política lo que se requiere para quitarlos del poder, y eso es derogando la ley en mala. Esa es la tesis del proyecto 5 reformas. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos ahora de novedad, podemos decir así? Y bueno, de novedad ya, ya mencionamos que tenemos la nueva derecha mala, ¿ok? A ver, ¿cuál es la vieja derecha mala? La que está reunida en Buenos Aires. Ahí tiene el segundo encuentro del Grupo Libertad y Democracia. Ahí están los expresidentes. Ahí está Patricia Bullrich entre medio de Macri y Piñera. O sea, los presidentes fracasados, los expresidentes fracasados. Esos son la vieja derecha mala, la que no hizo las reformas. Ahora, no hizo la reforma porque en gran parte había absorbido los 10 puntos del Manifiesto Comunista. Les parecía bien el control estatal de la agricultura, la industria, el comercio, el transporte, la banca, la educación, la salud, etc. Les parecía muy bien. Es decir, la vieja derecha mala había asimilado, por eso no hizo ni una sola reforma, la vieja derecha mala había asimilado los 10 puntos del Manifiesto Comunista. Y había cooperado durante la primera década del siglo XXI, había colaborado en mantener firme, no hacer ninguna reforma, mantener firme el control estatista sobre las actividades privadas y sobre las esferas privadas. Esa es la vieja derecha mala que está ahora reunida en Buenos Aires en este segundo encuentro del Grupo Libertad y Democracia. Ahora, la nueva, así como la vieja era politiquera, la nueva es youtubera. Y entonces sucede que ahora la vieja derecha mala no solo había asimilado los 10 puntos del Manifiesto Comunista, estaba y está asimilando también el marxismo cultural. Entonces, ¿qué es la nueva derecha mala? La reacción contra el marxismo cultural, lo que llaman la batalla cultural, los Lajes, Muñoz y Turrieta, Miklos Lucas, todo eso. La nueva derecha mala va contra
el marxismo cultural, y en eso, bueno, Milei también está por la vida, la familia, etcétera, y bueno, aunque, bueno, él no es muy de familia, él personalmente, pero bueno, se supone que es pro vida y pro familia, ¿ok? Pero tampoco, oiga bien esto y subráyelo si está anotando, ¿ok? Tampoco cuestiona los 10 puntos del manifiesto comunista. Si usted le pregunta a Laje, a Muñoz y Turrieta, si conoce los 10 puntos del manifiesto comunista, si sabe que están en las leyes malas, si tiene el catálogo de las leyes malas, y a Milei se lo pregunta también, no le van a dar respuesta, no tienen ni idea, ¿ok? Por eso es que se concentran en una supuesta batalla cultural de la cual se trata aparentemente, que es lo que queda, vender libros y vender conferencias, monetizar canales y todo eso. ¿Y con eso qué? Para colmo, y con esto termino, para colmo, algunos líderes de izquierda, como son populistas como Bukele y Pedro Castillo, hacen suya algunas banderas de derecha. ¿Cuáles banderas de derecha? Dos. La seguridad tipo Bukele y la vida y la familia tipo Pedro Castillo. Ahora, tienen seguidores, en la izquierda, o sea, gente de izquierda que adopta la bandera de la seguridad primero, que siempre fue orden, justicia y libertad, eso dijimos de la derecha, lo adopta Bukele. Entonces Bukele monta ahí su cosa de que combate el crimen y mano dura y todo eso. Pues tiene seguidores. La primera seguidora es su vecina, Xiomara Castro, la esposa de Mel Zelaya en Honduras. Xiomara Castro es una señora de izquierdas, está haciendo lo mismo que Bukele. Tomó la bandera de la seguridad y entonces entró en su régimen de mano dura contra el crimen y las maras y todo eso. Y lo mismo, incluyendo, es un rostro militarista y represivo de la izquierda. Y eso se ve aquí en México, donde yo vivo, donde López Obrador le ha delegado en buena parte del establecimiento militar y policial y fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia, etcétera, la lucha contra el crimen, ¿ok? Lo cual en principio no está mal, yo no digo que esté mal. Lo que pasa es que era impensable en una gente de izquierda, y eso va más todavía, se va a acentuar, ¿ok?, con su sucesora, que es la señora Claudia Sheinbaum, actual y alcalde de la Ciudad de México, y el sucesor de Sheinbaum, cuando Sheinbaum sea presidente, ¿quién es? Omar García Harfuch. Anote ese nombre, Omar García Harfuch, el próximo alcalde de la Ciudad de México. Es el policía de izquierda, y es el policía duro de izquierda, que viene además de una familia de izquierda, bueno, igual que Bukele, ¿ok? Esa es la primera de las dos banderas clásicas de la derecha que algunos caudillos populistas de izquierda están tomando para sí. Y la segunda es pro vida y pro familia, que lo tomó Pedro Castillo, y lo sigue tomando Pedro Castillo y un sector grande de su partido Perú Libre. Y sobre todo esto se ve mucho en parte de la izquierda indigenista, que de repente toma la bandera pro vida y pro familia y se opone al aborto, al matrimonio homosexual, la ideología de género y demás. Indigenista me refiero considerando a Pedro Castillo en Perú, a ciertos líderes del MAS en Bolivia y también a ciertos líderes indígenas en Ecuador. Ahora María Cecilia me va a corregir si me equivoco, algunos, no todos, los líderes de la izquierda indígena que toman esta bandera, pro vida y pro familia, con lo cual descolocan a
los de la nueva derecha mala, que tendrían que dar explicaciones, pero no dan explicaciones porque no las tienen. O sea, no son gente que ha estudiado estos temas a fondo, ¿ok? No han estudiado estos temas a fondo. Entonces no tienen explicación. No va a encontrar explicaciones en Laje, ni en Márquez, ni en Muñoz y Turrieta, ni en todo ese gente. No va a encontrar explicación. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a, como siempre hacemos, vamos a mirar primero el chat, a ver qué hay en el chat, y después abrimos los micrófonos. A ver qué hay en el chat. Ay, caramba, ¿qué pasa aquí? Voy a renunciar al sueldo vitalicio. Ay, no. Ahorita de presidente de la República. Puta. Ah, aquí me digo. ¡Ay, las máquinas siempre conspiran contra mí! Aquí está. Aquí está el chat. El comunista Pedro Castillo, dice Martín Rodríguez, tiene el enfoque pro vida del estatista Agustín Laje. También están contra el aborto y el matrimonio gay, están en la misma línea, ¿ok? No he visto apoyos de Laje para Pedro Castillo, eso sí. Pero resulta que no cuestionan, o sea, la vieja derecha mala y la nueva derecha mala no cuestionan los 10 puntos del manifiesto comunista del 48 que están escritos en las leyes, ¿ok? Y implican el control estatal o estatista, digamos así, control político gubernamentalista de la agricultura, la ganadería, el comercio, la industria pesada, liviana, la energía, el transporte, todo lo que sea economía, incluyendo banca, bolsa, finanzas, moneda, dinero, crédito, etcétera, y la educación, y la salud, y las jubilaciones y pensiones. Eso no lo cuestiona la vieja derecha mala y tampoco la nueva derecha mala. La nueva derecha mala gira en torno al aborto y los libros, eso sí, los libros contra el feminismo y todo eso, ajá, y contra el matrimonio gay, que es la biología y no la ideología y todo eso, pero silencio absoluto en materia de las 3 políticas que nosotros impulsamos: privatización, privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia. De eso no hablan, ¿ok? El populismo de izquierda, sí, en el Perú dice que debemos retomar el antiguo poder del imperio inca que los españoles nos robaron. Sí, gracias Martín por el comentario. Fíjese lo siguiente, ¿por qué hay líderes indígenas en Perú, seguro, en Bolivia, en Ecuador, tal vez, en Guatemala, no sé, líderes indígenas que defienden la vida y la familia y todo eso? Bueno, porque dicen que el aborto y la ideología de género va contra los indígenas, va a destruir la familia, que los pueblos originarios son muy de familia, lo cual es verdad, y entonces es un embate contra ellos, lo sienten como algo, como un misil dirigido a la población originaria. Y otra caudilla de izquierda, que no es indígena, pero también cuida el lado pro familia, se llama Cristina Kirchner. Yo me acuerdo de un video donde yo vi a Cristina Kirchner decir, bueno, discutir el tema del aborto y decir a lo populista 100%. Todo esto, aquí la salsa es populismo. A lo populista. Bueno, dentro del movimiento peronista tenemos muchos pañuelos verdes, pero también muchos pañuelos celestes. ¿Ok? Entonces se cayó la boca y no siguió hablando del tema. ¿Por qué? Bueno, por eso. Ahí está clarito por qué adoptan algunas banderas de la derecha. Bueno, por populismo. ¿Ok? Cristina lo dijo en aquel discurso que yo me acuerdo. Aquí Jorge Chapa nos pone un video de Lori Sanata
aclarando por qué Milei es populista. Ok, perfecto. Hace poco Milei dijo que liberaría al pueblo judío, dice José Adrián Sánchez. Les dará naves espaciales. Claro, pero ¿a qué pueblo judío se refería? No se sabe. Ok, por lo menos yo no sé. El abogado Enrique Gersi dice que la mayoría de peruanos no quieren libre mercado ni vivir en libertad. Los peruanos buscan un dictador benévolo y generoso que les gobierne así. Sí, pero va a la economía, pero hace economía informal. O sea, hay una coincidencia aquí entre el estatismo y los informales. Y esa coincidencia se llama statu quo. ¿Ok? Cuando uno habla de no tener economía informal, formalizar, rebajar los requisitos para formalizar las empresas, las pymes, etcétera, etcétera, entonces no tiene apoyo, por supuesto, de los estatistas, pero los informales tampoco apoyan, porque los informales lo que quieren es que no se los estorbe demasiado, ¿ok? Que no les metan impuestos, que no les metan regulaciones, ok, y que incluso les dejen crecer en la economía informal, como muchas economías, como muchas empresas pequeñas en Perú han crecido y se han transformado incluso en medianas y grandes, pero sin dejar la informalidad, ok, y son grandes empresas informales. No es que haya muchas, pero las hay. Dice Mijail, aquí está muy bueno que pone Mijail. ¿Quieres saber si eres de derecha o no? La educación debe ser pública, la salud, el Estado, las empresas estratégicas. O sea, si todo lo que hoy es del Estado tiene que seguir siendo del Estado, eso es statu quo y eso es izquierda. ¿Ok? Bueno, por eso le llamamos derecha mala a la derecha que se asimila a la izquierda, a la que en el siglo pasado, ¿ok?, se asimiló a los 10 puntos del manifiesto comunista, es la vieja derecha mala. Fueron presidentes, no hicieron ninguna reforma importante, ¿ok? Y la nueva derecha mala es igual, ahí lo tiene a Bolsonaro. ¿Qué reforma importante hizo Bolsonaro? Ninguna, ¿ok? Chávez fue a 1000 iglesias evangélicas y habló con pastores y se ganó el voto de los evangélicos. Sí, porque no hay cosa más populista que los evangélicos. Sí, posiblemente, ¿quién más populista que los evangélicos? Los católicos, sobre todo de la teología del pueblo. Bueno, Jorge Chiapas nos habla de Marcos Antil y Marcos Toc. Son dos líderes indígenas que son pro vida y pro familia. Ah, buenísimo, Jorge. ¿Ok? Gabriel Massa, la nueva izquierda es mentira, ya existía, claro. Sí, y hay que ver. Ah, y el anarquismo. El anarquismo tampoco es nada nuevo. Gracias por recordarlo, Gabriel Massa. ¿Ok? El anarquismo no es nada nuevo. El anarquismo es más viejo que la escarapela. Ah, pero nos meten la idea de que Milei es lo nuevo. ¿Ok? El movimiento carismático es la facción populista en la Iglesia Católica, sí. A ver, bueno. Aquí, adelante, María Cecilia, yo voy a cerrar la puerta. Adelante, María Cecilia, te escuchamos. Buenas noches, profesor, buenas noches, colegas. Profe, respecto a lo que usted me comentaba sobre el indigenismo pro vida en Ecuador, realmente no. Pachacutic y, y también la facción de Yacu Pérez, de hecho, fueron los que votaron para la ley de aborto, justamente indicando que la justificación es la pobreza, es decir, ellos sí lanzaron el misil contra su población originaria, fue una cosa de locos. Los indígenas votaron a favor, y es más, por ejemplo, Yacu Pérez está a favor del pansexualismo y toda esa cuestión, y ellos votaron con una amplia gama de votos a favor de la ley de aborto.
atacaron a su propia población, aduciendo que los indígenas y las mujeres indígenas son pobres, y entonces el exterminio está justificado. Y respecto a lo otro, profesor, que usted comenta del populismo, me imagino yo que eso significa que podemos añadirle a otros conceptos o vincularle a otros conceptos, mejor dicho. Si el populismo de por sí tiene una adversión contra el conocimiento, la formación, la educación, significa per se que tiene una adversión contra la razón. Y si es que tiene una adversión contra la razón, contra la verdad, por ignorancia y a veces también mala intención, eso ya los vuelve misólogos, y evidentemente, que es la teoría de Platón, la adversión a la razón, y eso hace, me imagino yo, que genera que la población también se vuelva misóloga, que la gente empiece a creer que el razonamiento, la razón no le es funcional a sus vidas. Y eso de alguna forma también se vincula al efecto Dunning-Kruger o al síndrome de Peter o de Amapola, porque si la adversión es el razonamiento, la formación, la cultura, el acervo, siempre va a llegar el más idiota a la cúspide de la pirámide, o el más mentiroso o el más ladrón, que es de hecho lo que pasa en las sectas políticas, porque realmente no funcionan como partidos, sino como sectas. Y lamentablemente el caudillo, a veces incluso los caudillos, por ejemplo Maduro, desde él hacia abajo son los más ignorantes, torpes, diría yo, porque ya algo no funciona bien en sus cabezas. Y eso quería, profe, o sea, este tema del populismo también se relaciona a la misología o al efecto Dunning-Kruger. Sí, porque hay toda una glorificación de la ignorancia. Sí. Ahora, de los indígenas pro vida, bueno, si no los hay en Ecuador, Chiapas a lo mejor nos puede comentar de estos dos que está mencionando en Guatemala, Marcos Santil y Martín Toc, ¿ok? Así que si quieres, Chiapas, después agarras el micrófono. Están anotados Mario Velázquez y Martín Rodríguez, pero yo quiero responderle aquí a Rondón. Rondón en el chat está con una pregunta que te agradezco mucho. Bueno, ¿qué diferencia hay entre ser populista y ser popular? Bueno, ser populista es lo que está en el documento. Ahí está el documento. Tienes que leerte el documento para que entiendas qué es ser populista. ¿Ok? Tienes que ser populista es lo que está descrito ahí en el documento. La diferencia entre yo y ellos, la casta, viva la libertad carajo y todo eso, bueno, ahí lo tienes. Y lo tienes a Milei. Ahora, si tú quieres saber cuál es la diferencia con ser popular, muy simple, compara con Kyriakos Mitsotakis en Grecia. Kyriakos Mitsotakis es popular, ha pedido más apoyo para su partido porque él tiene un programa de reformas muy profundas y amplias, muy parecido a las 5 reformas, ¿ok? Kyriakos Mitsotakis en Grecia es popular, su partido es popular, ¿ok? Por ejemplo, en Grecia hubo la dictadura de los coroneles en los años 70, pero a diferencia de Milei, Mitsotakis no tiene ninguna candidata a vice que quiere echar gasolina al fuego y revivir todos los resentimientos y los odios, porque si lo hiciera no podría hacer la reforma. Una de las principales críticas que yo veo contra Milei, y no solo yo, hay gente ya en Twitter y en Facebook, por lo menos que yo encuentro, que ya está bajándose el sueño de Milei, es la siguiente. A ver, Milei, tú quieres hacer reformas liberales, ok, pero si quieres hacer reformas liberales, vas a tener que privatizar, desregular, abrir mercados a la competencia, derogar muchas leyes malas que tú no conoces porque no tienes el catálogo de las leyes malas, y eso no lo vas a poder hacer
si tienes una vice que a la vez, o sea, al mismo tiempo, está echando gasolina al fuego sobre las memorias de los 70, porque queremos memoria completa sobre los 70 y demás? A mí también me gustaría lo de la memoria completa sobre los 70. Y tengo mucho más autoridad que la señora Villarroel, porque ella no había nacido en los 70. Yo sí, yo padecí la violencia de los dos lados, ¿okay? La violencia ilegal, la crueldad, lo terrible. Yo me salvé porque me fui de Argentina, pero a mí también me gustaría la memoria completa, pero más me gustan las reformas liberales. Entonces no puedo hacer reformas liberales y al mismo tiempo memoria completa, tengo que elegir. ¿Ok? Porque si quiero hacer las dos cosas me voy a quedar sin una ni la otra, sin reformas liberales, que eso es lo que yo voy a lamentar, y sin memoria completa tampoco. Entonces son contradicciones fuertes que hay que señalar, y para eso nos reunimos aquí. ¿Ok? Entonces, Mijail, gracias por tu pregunta, pero para ser populista, ahí tienes el documento y tienes también a Lori Sanata. Y para ser popular, fíjate en Ciriacos Mitsotakis. Ciriacos, al igual que Milei, es intransigente. O sea, le dicen, usted no quiere negociar, dialogar y consensuar con las otras fuerzas. En eso, Ciriacos Mitsotakis se parece a Milei. No quiero dialogar. Quiero más votos, pero tiene un partido. Esa es la diferencia. A mí me parece muy bien que Mitsotakis sea intransigente, porque él lo explica. Además, yo soy intransigente porque si yo me meto a un programa común con gente estatista de los otros partidos, sobre todo los partidos de izquierda, Syriza y demás, ¿ok? No va a haber reforma, y lo que yo quiero es reforma. Entonces, vengan nuevas elecciones para yo tener más votos para mi partido, más diputados, etc. Pero ¿qué diputados va a tener Milei si todos los candidatos se los ha puesto Massa? Es una diferencia enorme, Mijail. Estudia bien los casos, compara, y te vas a dar cuenta que no es una línea muy delgada. No es cierto lo que hay aquí, que es una línea muy delgada entre ser populista y ser popular. No es una línea muy delgada, porque está muy claro lo que es ser populista, ¿ok? Y está muy claro lo que es hacer reforma y buscar ser popular para hacer populares las reformas, como los casos de Mitsotakis y en el pasado en la República Checa, nuestro querido mentor Václav Klaus. Entonces, no es una línea muy delgada. Saludos. Aleida Paredes. Aleida. La diferencia entre batalla cultural y batalla política. Sí, es no entender que la batalla cultural, ¿okay? Vendiendo libros y poniendo likes en las redes, y así no vas a cambiar la mentalidad de la gente, ¿ok? Y tampoco vas a cambiar el control que tiene el Estado sobre los sectores privados, sobre las esferas privadas. Eso es una batalla política, ¿ok? Tienes que dar una batalla política y para eso necesitas partidos políticos, porque los batallones son los partidos políticos, ¿ok? ¿Cómo vas a dar una batalla cultural sin partidos políticos? ¿Cómo impusieron la cultura? ¿Cómo dio la batalla cultural la izquierda en América Latina? Desde su partido, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Obrero, Partido Proletario, lo que sea, partidos de izquierda, frentes de izquierda, etcétera, que tenían dos particularidades. Por un lado, tenían organizaciones de fachada, como le llamaba Lenin, que hoy son las ONG. Todas las ONG de los feministas, los piqueteros, algunas bastante violentas y demás,
¿ok? Y en su momento las guerrillas eran el brazo armado de los partidos, pero los partidos eran los que dirigían, tal vez navegando por debajo del agua, pero los partidos eran los que dirigían, por una parte. Y por otra parte, la segunda particularidad era que sus ideas las infiltraban en los otros partidos. Partidos de derecha, partidos radicales, partidos social cristianos, incluso liberales o conservadores como en Colombia, ¿ok? Que de repente adoptaban los 10 puntos del manifiesto comunista. Ahora, ¿de dónde iban a sacar esos 10 puntos del manifiesto comunista? De los partidos de izquierda. Entonces, la tesis nuestra, y es lo que demuestra la historia, es que la batalla cultural es una batalla entre partidos políticos. Y si vos vas a dar una batalla cultural con solamente libros y redes sociales y videos en YouTube, vas a perder. ¿Ok? Porque ellos tienen partidos políticos y vos no. Vos no tenés partidos políticos. Y eso va incluido con Milei, que no tiene un partido político, tiene una junta de gente y no tiene cuadros políticos. Él mismo no es un cuadro político formado. Hemos hablado aquí de la pelea que tuvimos con Tapia en contra de Atlas hace 20 años, porque no aceptaron la idea de formar cuadros políticos. Bueno, en el liberalismo no aceptaron la idea de formar cuadros políticos porque redujeron todo lo que es formación y capacitación a la economía. La economía la redujeron a la escuela austríaca y la escuela austríaca la redujeron a Rothbard. Nada más, esa era toda la capacitación que daban Atlas Network y todas sus filiales. Era una triple reducción: el liberalismo reducido a la economía a la escuela austríaca y la escuela austríaca a Rothbard. Y nosotros dijimos, bueno, pero ¿y la formación de cuadros políticos? La formación en política, en actividad política, en ciencia política, en historia política, en realidad política de los otros países. No, nada de eso. Bueno, ahora estamos sufriendo las consecuencias de haber perdido aquella batalla con Tapia, me acuerdo, y Miriam, hace 20 años. ¿Ok? No tenemos cuadros políticos formados para dar la batalla cultural, como debe ser. O sea, postulando líderes al Congreso, mencionando las leyes malas, mostrando cómo las leyes malas surgen del manifiesto comunista, ¿ok? Y haciendo populares, sin necesidad de populismo, ahí la distinción que hablábamos con Mijail, haciendo populares las ideas liberales. Eso no pasa hoy. Aquí yo lo he dicho 1000 veces, los votos de Milei no son de Milei ni son de las ideas de la libertad. Es un voto castigo, un voto bronca contra toda la clase política típicamente populista. Que me digan, pues bueno, pero es que la clase política es una porquería. Sí, bueno, pero ¿y dónde está tu partido para hacer los cambios que se requieren? ¿Dónde está tu partido para hacer las 5 reformas? No hay. Bueno. ¿Y por qué no hay? Bueno, porque hace 20 años perdimos aquella pelea. ¿Ok? Bueno, esto para responder a Leira. Ahora vamos, Mario Velázquez. Después Martín, Mijail y Ángel. Mario, adelante. Ok, buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Mira, básicamente yo quiero hacer un par de comentarios con respecto al populismo. El primero es que según hasta donde fue la campaña presidenciales pasadas, que así en el 2001, había un candidato que es bastante pro vida, pro familia, que es López Aliaga, que seguramente los que vienen de Perú lo deben conocer bastante bien, que cuando salió el candidato Pedro Castillo, a pesar de que ya muchos se dieron cuenta de que era un comunista, López Aliaga lo apoyó, diciendo de que era pro familia, hasta donde es visto, ¿no? Hasta lo que era la segunda vuelta, ¿no? Porque se supone que como él no llegó a pasar la segunda vuelta, pero Pedro Castillo sí, en un comienzo, los primeros días lo apoyó, pero después declinó su apoyo. Básicamente ha sido porque se dio cuenta de que era comunista.
O sea, en realidad ha sido un desconocimiento total, ¿no? O sea, Ah, ni siquiera- bueno, porque López Aliaga es muy parecido a Lazo en Ecuador, un tipo muy ignorante. Y ahora tiene en Ecuador a Noboa, que es más ignorante todavía. Ok, termina pero breve porque hay otros tres anotados. ya, ok, está bien. Y la segunda es que justamente dentro de la campaña de Perú Libre había unos escritos como solapadamente apoyando el aborto. No Ah, lo bueno. decía con esas palabras, pero lo que sí decía, según yo recuerdo, es el control poblacional a una cifra determinada, que quiere decir prácticamente hacer un cupo de poblacional. Y sencillamente no hay otra manera de hacerlo de esa manera sino con el aborto, pues lógico. Ok, Mario, ok, pero eso, por eso yo aclaré bien, Mario, que no eran todos los líderes indígenas de izquierda que eran pro vida, no, ahí hay una grieta adentro, digamos, ahí hay algunos que sí, otros que no, por eso yo Claro, lo aclaré. sí, ¿Ves? correcto. Justamente le comento porque en Perú Libre también ocurre eso, ¿no? Ok, perfecto y gracias. Vamos con Martín Rodríguez, también de Perú. Sí, buenas noches con todos. Eh, la población, los ciudadanos o el pueblo necesita soluciones rápidas y mágicas. Y ahí engarza perfectamente con el populismo, pues, ¿no? Así. Hay una demanda y hay una oferta. Entonces, uno va a vivir cuando se mantenga el otro. En campaña política hay muchas presiones. El empresario que ha financiado una campaña o su mismo de partido político, ven que si no es populista, puede perder las elecciones, es perder 3, 4, 5 millones de dólares solamente por no ser populista. Entonces hay presiones muy fuertes para ser populista. Y la gente sabe que le engañan. O sea, la población no es tonta. La población sabe pues, que le prometen que le van a regalar bonos, pollo, comida, ¿no? Entonces, pero la gente quiere vivir una ilusión porque ver la realidad es muy dura. O sea, ver la realidad lo deprime, pues no le quita el sueño, lo manda a la depresión. Entonces prefiere, cuéntame una mentira, una ilusión, porque la realidad ya es muy cruda. Entonces el politiquero se presta pues al populismo porque no va a perder pues 5 millones de dólares en una campaña y aparte lo que la gente pide pues hay que darle a la gente, ¿no? Acá se escucha mucho eso, si el pueblo lo pide. Entonces si el pueblo pide eso hay que darle lo que el pueblo pide. Claro Ese que es mi sí. comentario. Claro que sí, solo te aclaro que una cosa es el pueblo y otra cosa son los troles de las granjas de troles. Eso es muy importante en el caso de Milei. Milei tiene millones de dólares y la mayor parte de los millones de dólares que tiene para su campaña es mentira que es una campaña austera. No, son para alimentar granjas de troles que tiran constantemente fake news y agresivos y demás. Recuerda lo que dice Oppenheimer de Milei, que es verdad, la teoría de los 3 días. En el primer día dice algo escandaloso, en el segundo día sale todo el mundo a opinar, y en el tercer día sale él a decir, bueno, no quise decir exactamente eso. Eso hizo con la dolarización. Mira el último video de Oppenheimer sobre Milei, que está muy bueno. Ok, seguimos adelante. Mijail, micrófono tuyo. Profesor, como usted cuando mencionó que existían en el pasado, que los partidos han tenido siempre su mano o su grupo de choque, aquí por lo menos en Venezuela están lo que todo el mundo conoce como los colectivos, Ah, que el PSUV dirige y ellos dicen, oye, tenemos que dar palo por allá y mandan a los motorizados y ellos se encargan de eso. Por otro lado, el PSUV dice, tenemos en esta zona, hay mucha oposición, tenemos que hacer algo y se busca un colectivo de jóvenes que no son violentos, sino que empiezan a hacer actividades deportivas, recreacionales, pintas y vainas y van captando a los jóvenes de ese sector para que salgan de la oposición y se unan a ellos. Entonces ellos ya tienen el control absoluto de la batalla cultural dominada por un partido. ¿Qué pasa? Actualmente, y esto lo digo como para entrar en contexto de algo, porque yo veo muchos youtubers que hablan sobre películas
de películas, de series, pero todos son antiprogres. Entonces ellos vienen y dicen, entonces, ahorita hay una huelga en Hollywood de actores y de guionistas. Entonces ellos dicen, al principio se burlaban mucho, pero ahorita ellos mismos lo admiten, que ellos necesitan, o sea, ellos son antiprogres y se supone que no quieren que progrese el progresismo, pero ellos necesitan que los progres sigan sacando contenido para ellos burlarse de ellos y monetizar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy publicando un libro cada 2 o 3 años, ganando mucho dinero en contra de la izquierda, no me conviene que la izquierda deje el poder. Fin del comunicado. Fin del cuento. Gracias, Mijail, gracias. Por cierto, le aclaramos a Tapia, porque a Tapia lo nombraron los de María Corina para ir a observador de las elecciones en el consulado venezolano de Lima. María Corina no representa a toda la oposición y estas No representa a nadie. Bueno, yo quise ser más amable. Solo representa al maricorinismo, que es populismo, ¿ok? Y no representa a los otros dos líderes fuertes, que también son populistas, pero no están con María Corina, que son Rosales del Zulia y Capriles de Carabobo. Que se unieron ellos dos contra de María Corina. Sí, se unieron Okay, contra María Corina. Dame un minutico para decir algo que se me había olvidado decir ahorita. Ok. En lo que usted mencionó en memoria completa, es lo que pasa en Venezuela. ¿Qué pasa? Aquí la mayoría de la oposición, empezando por María Corina, ellos no están hablando de mejoras del país, ellos están hablando literalmente de venganza. De que ver preso a Diosdado, de ver preso a Maduro, de matar a esto, aquello. Vamos a decir la verdad. Todo venezolano desearía ver a Maduro preso. Sí, yo también. Pero si me dan a elegir entre ver a Maduro preso o una Venezuela próspera, yo me quedo con una Venezuela próspera. En cambio, este tipo de personas, ellos no les importa, ellos quieren gobernar sobre ceniza, pero tener a su enemigo destruido. Entonces, lamentándolo mucho, y falta ya menos de un mes para la primaria, María Corina espero que no, pero creo que María Corina las va a ganar. ¿Qué significa? 6 años más de Nicolás Maduro. Gracias, Mijail. Bueno, esto para los nuevos, porque estoy viendo que hay gente nueva aquí, qué bueno. Para los nuevos, nosotros desde que empezamos a reunirnos los lunes y los jueves, mucho dedicamos al tema de la histeria anticorrupción y el lawfare y el yo quiero ver, Maduro tiene que ir preso y Cristina Kirchner tiene que ir presa. Y a eso limitan todas sus demandas los opositores. ¿Ok? Lo mismo en Bolivia, en Ecuador, en todos los países. Tienen que ir presos. Y entonces ahora están haciendo, todo el tiempo con eso de que tiene que ir preso. Pero, ¿y las reformas para cuándo? ¿Ok? Entonces, en eso se parecen mucho todos los países, principalmente Venezuela y Argentina. Se reducen todas las demandas de la oposición a que tienen que ir presos, todos tienen que ir presos. Y en eso se pega Milei. ¿Por qué? Porque eso es muy populista. La histeria anticorrupción es recontra populista, Mijail. Ahí tiene otra. Mitsotakis no tiene histeria anticorrupción. Mitsotakis no quiere poner preso a sus predecesores, a ninguno de sus predecesores. En Grecia no hay histeria anticorrupción, por lo tanto, hay espacio para discutir políticas públicas, que es lo que nosotros queremos y no tenemos, por culpa de la histeria anticorrupción. ¿Ok? Bueno. Vamos con Ángel Torres. Adelante. Buenas noches. ¿Me copia? Sí. Ya, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Quería comentar algunos temas. No tanto temas, sino de repente sea una crítica. Espero que sea una crítica constructiva. Sí, cómo no. Lo que pasa es que al salir del populismo o de la izquierda,
los liberales que somos, o los antiguos que están, las antiguas promociones de acá en Perú, hay un grupo que conozco varios, grupo de Claudio, esos tiempos que usted, profesor, enseñabas, ¿no? A muchos colegas peruanos. Pero lamentablemente, en vez que esos colegas peruanos pues, salgan adelante, en vez que predican el liberalismo, se han asociado con el populismo, profe. No sé qué pasa, la verdad no sé qué es lo que pasa con la gente liberal, con nosotros mismos. No sé qué nos pasa. Casándonos con los populistas o retrocediendo quizás a la izquierda, más tiran a la izquierda. Entonces, yo estoy pensando, ¿cómo salir a la gente de la mentalidad del populismo? ¿Ah? Bueno, yo te agradezco mucho que pongas el tema. Te voy a dar una respuesta y si me permites, enseguida le paso a Galo para que cerremos con un comentario de Galo ahí que seguramente es interesante. Ángel Torres, te respondo. La respuesta es desesperación, inmediatismo, cortoplacismo. A nosotros mucha gente nos ha abandonado. A nosotros mucha gente ha estado aquí algún tiempo, más corto, más largo, y después nos ha abandonado. Porque quiere soluciones para allá. Y no hay soluciones para allá. Entonces, cuando nosotros le decimos no hay soluciones para allá, porque no hay pomadas milagrosas, no hay recetas mágicas, hay el proyecto 5 reforma y los 8 pasos de la hoja de ruta. Ah, no, pero eso es muy largo, eso yo me voy a morir y no lo siento, ¿ok? Y ahí cortan relaciones con nosotros. A veces cortan relaciones de buena manera, digamos, educadamente, y otras veces no tanto, pero gracias a Dios, la mayoría de los que se ha ido de aquí se ha ido de manera educada, sin formar bronca ni nada de eso. ¿Ok? Uno se fue, nos robó el partido, Juan Alberto Judas, que nos robó el partido, pero es una excepción. La mayoría de los que se han ido de aquí, se han ido, gracias a Dios, debo reconocerlo, se los agradezco mucho, se han ido de buenas maneras, sin bronca, nada. ¿Pero por qué se han ido? Y bueno, lo han dicho. Bueno, porque yo me voy a morir y no voy a ver esto. Bueno, ¿y qué culpa tenemos nosotros? Si no tenemos apoyo, no vamos a crecer. Si sí, bueno, pero yo me voy con este o con el otro o con aquel candidato o con este porque este me ofrece algo para allá. Te está mintiendo, porque no hay soluciones para allá. No hay pomadas milagrosas, no hay recetas mágicas. Entonces, Ángel Torres, la respuesta a tu pregunta es inmediatismo, cortoplacismo, desesperación. Hay gente desesperada y la desesperación es mala consejera. Bueno, cerramos con Galo, que seguramente tiene algo muy interesante para compartir. Y después nos vamos, nos despedimos y nos vemos. Ah, una cosa. Donativos, por favor, donativos, que hay gasto, hay costo. Escríbame por privado, yo le mando un PayPal para que haga donativos. Y discúlpenme que lo pida así, pero así de esa forma breve, porque quiero escuchar lo que dice Galo. Galo, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Quería comentar un poco sobre el tema populismo, la realidad vivida hoy en el Ecuador respecto a la existencia de 200 movimientos y partidos políticos, que son 9, les da una idea clara de que aquí somos muy prolíficos en las ideas políticas y no todas necesariamente en favor de las ideas de gobiernos reducidos, limitados o de discutir en la agenda política temas relacionados con la libertad. En esa línea, siendo tan atractivo, entre paréntesis, el hecho de crear movimientos que estén vinculados exclusivamente al socialismo, porque todos son funcionales de una u otra forma a
esta distorsión de la democracia. Entonces yo quisiera atreverme a que usted nos dé unas 3 salidas específicas respecto al modo en el cual el planteamiento de las ideas liberales puedan tener éxito, no en el corto plazo, porque estoy convencido de que los procesos son los que sustentan justamente el éxito de aquellas acciones. Pero los procesos también tienen que ir acompañados un poco con una propuesta que sea atractiva, enamoradora. Y en esa medida creo que a veces nosotros pecamos de ser demasiado académicos y eso no llega a los corazones y a las mentes de los ciudadanos. Y creo que es importante nos dé una visión de aquello que le consulto. Bueno, gracias, Galo. Lo que pasa es lo siguiente, que nosotros, por eso yo empecé la sesión de hoy dándole las gracias a Jorge David Chiapas y al equipo de Fusionista Guatemala y pidiendo a todos que sigamos a Jorge David Chiapas y a los del equipo fusionista, ¿ok? Porque ellos van a insistir otra vez en la difusión de las 5 reformas y en la difusión de la hoja de ruta de 8 pasos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa, Galo, si nadie quiere leer, nadie quiere escuchar? ¿Ok? Porque tú me dices que mucha gente nos dice, ustedes no llegan al corazón de la gente, ustedes no llegan a las emociones, pero discúlpame, nosotros tenemos un mensaje, las 5 reformas y los 8 pasos de la hoja de ruta, tenemos la operación retorno. Ahora, cada vez que yo escribía, ahora no escribo más, yo escribía artículos, mucho texto, muy largo, no tengo tiempo de leer. Empezando por mi sobrino, me acuerdo. Mucho texto, tío, mucho texto, yo no tengo tiempo de leer un chorizo tan largo. Así nos responde mucha gente, Galo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar? O sea, ahora hago videos y bueno, no, muy largo, 1 hora dura ese video, no, tiene que ser 1 minuto, 2 minutos. ¿Qué es lo que puedes decir en 1 minuto, 2 minutos, Galo? Una mentira, fantasía, un engaño, una ilusión. Eso es lo que puedes decir en 1 o 2 minutos. Ahora, si tú le quieres decir la verdad a la gente, un diagnóstico de verdad y unas reformas de verdad y tal, no puede hacerlo en 1 minuto, 2 minutos, ni en un tuit. No, pero la gente quiere un tuit. ¿Por qué? Por eso es que la gente quiere engaños, quiere fantasías, quiere ilusiones. Y por eso, y eso es lo que se puede dar en 1 minuto, en 2 minutos o en 140 caracteres. Una fantasía, un engaño, una ilusión. Nosotros no lo vamos a hacer, Galo. No lo vamos a hacer. ¿Ok? Por eso mucha gente se ha ido. Porque se ha ido con caudillos populistas, algunos mesiánicos, otros que ni les da el cuero para eso. ¿Ok? Que le ofrecen fantasías, ilusiones y engaños a la gente, ¿ok? Y lo dicen en 1 minuto o en 2 minutos de TikTok, ¿ok? O en un tweet o en en fin, lo que haya ahí en la comunicación en las redes sociales. Yo lo siento mucho, no lo vamos a hacer. Ahora, lo que sí vamos a hacer, y lo acordamos ayer, y por eso yo empecé la sesión felicitando a Jorge, a Carlos Arena, gran amigo, ¿ok? A Gabriel Ortega, a Héctor Muñoz, a Damaris Samayoa. Vamos a seguirlos por Twitter, por Facebook, por donde haya que seguirlo, porque ellos son los encargados de la difusión a nivel continental ahora. ¿Ok? Y entonces, gracias a Dios, ayer ya medio reestructuramos el directorio que lo teníamos un poco abandonado y por eso la tarea de difusión estaba un poco abandonada. La próxima reunión va a ser el 7 de octubre, sábado, ¿ok? Ahí vamos a incorporar gente nueva, como por ejemplo
Rodrigo Mora de Chile, que no es totalmente nuevo, porque fue el primer presidente que tuvimos, ya que él fue el que organizó el primer foro que tuvimos, allá en 2016 en Santiago de Chile. ¿Ok? Pero lo vamos a reincorporar, si Dios quiere, para el 7 de octubre. Entonces vamos otra vez, Galo, vamos a reiniciar la difusión, ¿ok? Pero eso sí, si dentro, ¿cómo va a ser América Latina dentro de 10 años, 15 años? Bueno, eso depende del apoyo que tengamos nosotros. Si no tenemos apoyo, América Latina dentro de 10 o 15 años va a ser más Cuba y más Haití. En otras clases yo he explicado bien cuál es la ruta exacta con sus estaciones intermedias de concentración del poder que lleva al destino Cuba y fragmentación del poder que lleva a destino Haití. Pero si nosotros tenemos apoyo, entonces la realidad puede ser muy distinta. Podemos empezar a tener legisladores o congresistas, podemos empezar a llevar a la prensa, cosa que hoy no podemos hacer, a la prensa el programa de las leyes malas, el programa de las 5 reformas, el catálogo de las leyes malas y los 8 pasos de la hoja de ruta, y podemos ser una alternativa. Pero si nadie nos apoya, porque todo el mundo se va porque quiere, no está desesperado, no tiene paciencia, bueno, entonces lo siento mucho, pero dentro de 10 o 15 años muy probablemente yo no lo vea, yo no voy a estar aquí, pero ustedes sí, ustedes van a estar aquí. Entonces, bueno, si tenemos apoyo, vamos a estar haciendo las 5 reformas, o por lo menos abriendo el camino, y si no, no, Cuba o Haití. ¿Algo más, Galo, antes de irnos? Sí. Su impresión sobre la reunión de los expresidentes de derecha ahora en Argentina. La vieja derecha mala. Yo empecé, no sé si llegaste tarde, pero yo empecé. Esa es la vieja derecha mala. Los que fueron presidentes y no hicieron ni una sola reforma. ¿Ok? Y ahora se juntaron en Buenos Aires para dar clase, no sé. Bueno, aquí tengo algo en el chat. Fabián Cruz. ¿Cuándo no hubo un gobierno populista en la región? Bueno, Fabián, a ver, algunos de los 90, algunos neoliberales de los 90 no fueron populistas, ¿ok? Pero marcharon con el consenso de Washington, que era un catálogo, eran también 10 puntos, un catálogo de metas muy poco ambiciosas, y terminaron mal. Los presidentes de los 90, pero en su mayor parte no eran populistas, ¿ok? Lo que tenían era equivocado el diagnóstico y el remedio, pero populistas no eran, y eso fueron en los 90. Claro, tú me dirás, pero Menem era populista. Menem era populista en los gestos, o sea, le gustaba la Ferrari y andar en la Ferrari, y le gustaban las mujeres y sacarse fotos con las mujeres y todo, en eso sí, pero no, si tú miras el programa de privatizaciones y demás, podrá ser defectuoso, pero populista no era, ¿ok? Y por eso le preguntan, pero bueno, ¿y por qué usted no dijo que en la campaña no dijo que iba a privatizar? Y porque si decía, no me votaba nadie. Bueno, ahí está. Sí, habla Martín Rodríguez de una reacción egoísta de muchos liberales apurados. Si no lo hago yo, no te apoyo. Sí, ese es otro, el egoísmo, el egocentrismo, en fin. Bueno, no hay más nada, así que nos despedimos hasta el lunes, y el jueves doy clase en la escuelita a los que quieran. Un abrazo grande y gracias, José Luis Tapia. Tú te encargas de pasarnos grabación para compartirla, por favor. Gracias. Sí, ya fue enviado ya al chat. Ahí está todo. Gracias. Chao, chao. Okay. Gracias, profe. Gracias, Chao, profesor. hasta luego. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.